oyen los que están? Sí, señor. Carlos Alberto, Sí, señor, fuerte y claro. doctor Sí, señor. Quintero, Mateo, Esmeralda, Sí, señor. Michelle, Camilo, Sí, señor. Torres. Sí, señor. Bueno, entonces voy a repetir esto último que es muy importante. Tenemos que la Corte, la Constitución establece, espérense que yo creo que no me están viendo, o sí me están viendo. No, señor. No, señor. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno. La Corte, la Constitución establece que los jueces en sus providencias, o sea, en aquello que dicen los jueces, que se llama providencias, están sometidos al imperio de la ley. Punto. O sea, la principal fuente del derecho que declaran los jueces es la ley. Es la fuente, es la fuente. Sin embargo, puede auxiliarse de unos criterios que también son muy importantes, que son la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es eso de la jurisprudencia. La jurisprudencia es lo que dice la Corte Suprema de Justicia en una decisión final, no en un auto, sino en una sentencia. Lo que dice la Corte Constitucional, y se llama jurisprudencia constitucional, y lo que dice el Consejo de Estado se llama la jurisprudencia administrativa o del Consejo de Estado, que son, digamos, los tres más altos. Por otro lado, la ley procesal establece que es misión del juez más alto, que es la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias de casación, unificar la jurisprudencia. Es importante la unificación de la jurisprudencia para que nosotros, los abogados, los ciudadanos en general, tengamos una certeza jurídica. No quiere decir que una vez que la Corte haya dicho una cosa ya quedó amarrada para seguirlo diciendo siempre. No. Ustedes pueden ver desarrollos jurisprudenciales de algunos temas en donde uno ve que cambia a través de los años, se van modernizando las mentes de los jueces y van modificando las opiniones que tienen sobre un mismo punto de derecho. Eso es perfectamente normal. Porque es que el derecho no es estático, es dinámico. Y así como cambian las leyes, también cambian las jurisprudencias. Eso es normal. Pero entonces necesitamos cierta estabilidad. Esa estabilidad nos la proporcionaba la ley, el artículo 4 de la ley 169 del año 1896, todavía vigente, que para que hubiera esa estabilidad estableció lo siguiente: 3 decisiones uniformes, que son 3, no una ni 2, 3 o más, lógicamente. Si son 5, pues con mayor razón. 3 decisiones. ¿En dónde se toman las decisiones? En las sentencias. Uniformes. Uniformes quiere decir que no se contradicen la una con la otra, que van en la misma línea de pensamiento jurídico. Dadas por la Corte Suprema como tribunal de casación. O sea, no porque los magistrados están en un paseo y entonces dijeron algo, entonces, como lo dijo la Corte, no. Es cuando están actuando en su calidad de tribunal de casación. O sea, cuando están resolviendo un recurso extraordinario de casación, que es ese recurso que uno puede interponer
en los procesos declarativos cuando estima que la sentencia que se profirió lo está lesionando porque está violando la ley. No es una tercera instancia. Sobre un mismo punto de derecho, entonces tiene que actuar, tiene que ser 3 decisiones. Primer requisito. Segundo, tienen que ser uniformes. Segundo requisito. Tienen que ser dadas por la Corte Suprema de Justicia. Tercer requisito. Como Tribunal de Casación. Cuarto requisito. Sobre un mismo punto de derecho. Lógico, porque si se trata de unificar, es unificar el mismo punto de derecho. Entonces, cuando se dan esos requisitos, se produce una cosa que se llama doctrina probable. ¿Por qué no es una doctrina definitiva? Porque es que todavía, más adelante, la Corte puede empezar a pensar diferente. Entonces, como puede empezar a pensar diferente, entonces, pues por eso dice es probable. Es lo más probable es que sea por ahí. Le da a uno cierto grado de certeza, no una certeza absoluta, pero sí un grado de certeza. Les voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Existe un contrato que se llama agencia comercial. Mediante la agencia comercial, alguien que se llama el agente actúa por cuenta de alguien que se llama el agenciado para hacer negocios para ese agente. Entonces hay agentes de finca raíz, hay agentes, bueno. Entonces ese contrato de agencia ha sido objeto de muchas opiniones diversas de la Corte Suprema de Justicia. En un principio, por ejemplo, se dijo que si en virtud del contrato de agencia los bienes que agenciaba el agente y que eran de propiedad del agenciado, de la empresa, si esos bienes pasaban a ser de propiedad de la gente para desarrollar el contrato ya no era de agencia, sino se llamaba contrato de distribución. Y eso lo dijo de distintas maneras en varias jurisprudencias, por allá de los años 80, 90. En algún momento yo tuve un proceso a favor de un proceso arbitral, un arbitramiento que ya no es un juez, sino es un árbitro, en que yo era demandante y demandé a una empresa que se llama Fiberglass de Colombia, que tenía un agente comercial en Barranquilla y en toda la costa atlántica que se llamaba Daniel J. Fernández. Él llevaba ese contrato entre los dos, que en el contrato decía que no era de agencia comercial. Hacía 35 años. Y en un momento dado se lo cortaron. Sin ninguna razón se lo cortaron. Y en el Código de Comercio dice que cuando se termina el contrato de agencia comercial, el empresario le tiene que pagar a la gente el promedio de lo último que se ganó ese agente en los últimos 3 años multiplicado por el número de años que llevaba trabajando. Esto daba como 3.000 millones de pesos. Y me consultaron. Yo dije, claro, esto es un contrato de agencia comercial. Así diga que no es contrato de agencia comercial, sí es. ¿Por qué? Porque tiene los requisitos que establece la ley. Y entonces se puede pedir, se puede reclamar que le paguen esos 3.000 millones de pesos, que era platica. Y además estamos hablando de 1994, 95, por allá era mucho más plata que ahora. Entonces demandamos en ese tribunal de arbitramiento.
¿Y cómo se defendió Fiberglass? Dijo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando se traspasan los bienes a ser de propiedad de la gente, el contrato no es de agencia. Entonces, si no es de agencia, no tiene derecho a la cesantía comercial. Esa prestación se llama cesantía comercial. Esa suma que le tiene que pagar la empresa, en este caso Fiberglass, a la gente cuando se termine el contrato, en este caso Daniel J. Fernández, que valía 3.000 millones de pesos, decían no tiene que pagársela porque el contrato no es de agencia comercial, porque eso dice la Corte, porque en ese caso los bienes pasaban a ser de propiedad de Daniel J. Fernández y él los distribuía. Pero yo seguía diciendo que sí era agencia comercial, porque se reunían los requisitos de la agencia comercial y que el hecho de que pasara a ser de propiedad de la gente, en este caso, no solo no desvirtuaba la agencia comercial, sino que era indispensable para poder ejercitar la agencia. Bueno, claro, la defensa era muy fuerte, la defensa de Fiberglass era muy fuerte, porque eran 3 jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia diciendo lo mismo. O sea, era doctrina probable. Y yo estaba peleando contra eso. Pues el argumento mío consistía en afirmar que en este caso era indispensable que hubiera una transferencia de los bienes del empresario agenciado a la gente, porque era una agencia sin representación. ¿Qué quiere decir eso? Que Daniel J. Fernández, cuando vendía esos bienes, lo hacía en su propio nombre y no en nombre de Fiberglass. Entonces, si lo hacía en su propio nombre, tenía que ser dueño de los bienes, porque si él no puede vender, o sí puede vender, pero no puede transferir el dominio de una cosa que no sea propia. El único que puede transferir el dominio de las cosas es el dueño. Yo soy dueño de este libro y el único que puede transferir el dominio de este libro soy yo, porque es mío. Y el único que puede pasarle ese derecho de propiedad a otra persona soy yo. Entonces, claro, si yo le digo a Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto, por favor, vende este libro en mi nombre. Él está actuando en nombre mío y entonces él sí lo puede transferir, pero lo transfiere porque yo le di mi nombre. Pero esta agencia comercial era sin representación, o sea que Daniel J. Fernández no podía actuar en el nombre de Fiberglass, sino en el suyo propio. Y por lo tanto, para actuar en nombre propio y traspasar el derecho de dominio a los terceros que compraran, pues tenía que ser el dueño. Y seguía siendo agencia. Pues lo gané con ese argumento y lógicamente pues la contraparte dijo esto es una monstruosidad porque están contradiciendo a la Corte Suprema de Justicia. Se fueron a un recurso que tiene el arbitraje que se llama recurso de anulación y además interpuso una acción de tutela para decir que ese juez, que ese tribunal de arbitramiento se había separado, que estaba violando el debido proceso porque se ha separado de lo que establecía la Corte, la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia. Y le dijeron que no. Y yo gané ese proceso. ¿Con base en qué? En que el juez, que fue en este caso el Tribunal de Arbitramiento, expuso sus ideas, las sustentó muy bien y las explicó muy bien de manera que no había duda. Y a raíz de eso, la Corte Suprema modificó su criterio. Fíjense, entonces no está amarrada. Es doctrina probable y los jueces, si no tienen un mejor argumento que el de la Corte, tienen que acatar el argumento de la Corte. Pero si tienen un argumento mucho mejor que el de la Corte, lo tienen que decir. Entonces ahora sí les voy a leer otra vez todo lo que pasó.
¿Qué era lo que decía la ley 169 de 1896? Que ya tiene como 123 años, 24. Dice, 3 decisiones uniformes, 3 decisiones, primer requisito, uniformes, segundo requisito, dadas por la Corte Suprema, tercer requisito, como Tribunal de Casación, cuarto requisito, sobre un mismo punto de derecho, 5 requisitos, son 5 requisitos, constituyen doctrina probable. Y entonces ahora vamos a ver las consecuencias. Y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina, esa doctrina probable la puede cambiar la Corte, en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Que seguridad jurídica absoluta no existe. Porque eventualmente la misma Corte puede cambiar de manera de pensar. El caso que les acabo de decir es un caso de esos. Había una doctrina probable. El Tribunal de Arbitraje entonces separó la doctrina probable por unos argumentos que yo le di y se cambió y la Corte le tocó cambiar porque se dio cuenta de que estaba equivocada. Entonces se demandó esa norma, ese artículo 4 de la ley 169 de 1896, se demandó ante la Corte Constitucional y en una sentencia que se llama la sentencia C-836 de 2001, sentencia C-836 de 2001, dijo la Corte Constitucional, entre muchas otras cosas, lo siguiente, comillas, declara exequible el artículo 4 de la ley 169 de 1896. Declarar exequible quiere decir que no contraría la Constitución. Siempre y cuando, o sea, moduló. ¿Qué hizo? Moduló el artículo. Quiere decir, esto está bien si se interpreta esa norma de la siguiente manera. Eso se llama modular. Siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia como juez de casación y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por la Corte Suprema de Justicia, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los numerales 14 a 24 de la presente sentencia. Entonces, no es solo que se pueda apartar, sí, se puede apartar, pero para poderse apartar tiene que tener unos requisitos, que es sustentar sus nuevos argumentos de forma clara y de forma razonada. De forma clara quiere decir que se entienda fácilmente, y de forma razonada que hay que dar las razones por las cuales está apartando de la sentencia de la Corte. ¿Está claro hasta ahí? Yo tengo una duda, doctor. Dime, Carlos Alberto. Por ejemplo, en el caso suyo, digamos que fuera la primera vez que se fuera a fallar un caso como el suyo, ¿sí? El que nos presentó. Yo llego hasta la Corte y en la Corte emite un primer fallo de casación, ¿cierto? Si otra persona, digamos, Astrid, llega con un fallo similar, bueno, similar no, el juez de primera instancia no puede hacer aplicación por jurisprudencia fundamentándose en el mío para evitar que suba a la casación, o simplemente porque tiene... No. Lo único que puede evitar que vaya a la casación Sí. es la cuantía. Ok. O la naturaleza del asunto. Pero yo no puedo evitar, lo que se puede tratar de evitar es que el juez cambie la jurisprudencia o que el juez continúe con la jurisprudencia de antes. Entonces, si tenemos, en el caso que pone Carlos Alberto, tenemos que es la primera vez que se demanda, y eso ocurrió. Es la primera sentencia que creo es del año 80,
de un magistrado que se llamaba Giraldo Zuluaga. Ese magistrado estaba recién salido el Código de Comercio. El Código de Comercio empezó a regir el 1 de enero, el mismo día que el Código de Procedimiento Civil empezó a regir el Código de Comercio, que fue el 1 de enero de 1972. Y esa sentencia es del año 80, estaba muy fresquito. Y era el primer caso que llegaba a la Corte sobre agencia comercial. Entonces decidió la Corte eso. Las siguientes sentencias fueron también muy cerquita. Mi caso fue un poco más adelante, en el año 96. Y no fue un juez, sino un tribunal de arbitramiento, pero el tribunal de arbitramiento tiene las mismas reglas de los jueces. Doctor, una pregunta. Espérate, acabo de explicar el tema. Entonces, el primer juez, ¿qué hizo? Lo que le pareció. Él dijo, sí, mire, si los bienes pasan a ser de propiedad del agente comercial, ya eso no es agencia, porque uno es agente, es de bienes ajenos, no de bienes propios. Si son bienes propios, ¿yo cómo puedo ser agente? Se le ocurrió decir eso. Pero no pensó que pudiera existir la agencia sin representación, que es la más común además. Él siempre estaba pensando en la agencia con representación. Y eso pasó con las siguientes providencias hasta que llegó el arbitramiento mío y ya ahí se modificó todo porque hubo argumentos nuevos, argumentos que no habían tenido en cuenta antes y que son muy lógicos. Mire, esto es tan así que en alguna vez en un cóctel me encontré yo con un colega que es muy vanidoso, muy presumido, muy creído de sí mismo, demasiado. Y empezamos a charlar y entonces le dije, hombre, estuve leyendo tu libro sobre agencia comercial. Ah, ¿leíste mi libro? Vengan. Y llamó a los otros compañeros. El doctor Davis estuvo leyendo mi libro, doctor, ¿y qué opina? Le dije que está equivocado. El tipo casi se quiere que se lo... ¿Por qué voy a estar equivocado si yo llevo estudiando eso toda mi vida y no sé qué? Entonces le expliqué, y le expliqué también, Dios me iluminó para explicarle bien por qué estaba equivocado. Porque él decía lo mismo que decía la Corte. Y él decía, ¿cómo va a estar yo equivocado si la Corte dice lo mismo que yo? O sea, él no decía lo mismo que la Corte, sino la Corte decía lo mismo que él. Y entonces yo le expliqué, y ahí mismo entendió, porque no es bruto, es sumamente inteligente. Se puso colorado, verde, rojo, y dijo, tengo que pensarlo, y se fue al cóctel. Se le amargó la vida. ¿Quién lo manda a ser presumido? Pero fíjense, es que así es el derecho. Nadie tiene la última palabra en derecho. Por eso se necesita, como en la Corte Constitucional, que alguien diga la última palabra. Entonces, ahora se decidió que la última palabra la dice la Corte Constitucional. Y sin embargo, hemos visto que la Corte Constitucional ha cambiado en algunas cosas. Lo que decidí antes, ahora lo está decidiendo distinto. Guillermo, ¿me ibas a decir algo? Sí, doctor. Básicamente, mi pregunta se refiere a lo siguiente. En los Estados Unidos, a diferencia de la Constitución o de la aplicación de la norma que se hace acá en Colombia, ellos siguen precedente judicial. Señor, ellos siguen como regla el common law, que entiendo básicamente es la decisión de los tribunales respecto de casos anteriores y que no tienen o no se le da tanta larga a un sentido de un proceso. La diferencia con nuestro sistema de justicia es que nosotros podemos alegar y sobre eso dar determinaciones completamente diferentes, es decir, siempre buscando una excusa respecto de sentencias que se han dado con anterioridad para determinar que un juez pueda tomar una decisión. Por eso es que nuestro derecho o nuestra legalidad, digamos en el sentido de algún proceso, bien sea penal, civil, comercial, pues pienso que es muy demorada precisamente por esa situación, porque aquí nos podemos apoyar en muchas sentencias, mientras que en el common law, que es como lo maneja Estados Unidos, lo maneja Inglaterra, lo manejan otros países, sobre todo anglosajones, ellos básicamente tienen un punto de referencia y la justicia es mucho más plana, no se le da tantas vueltas y los juzgamientos son
digamos, de cierta manera más legales y más justos, que a diferencia de los procesos que tenemos nosotros acá en Colombia. Bueno, entonces les hablo un poquito del precedente judicial. Eso se llama el precedente judicial, que es propio del common law. Y eso se remonta a la época de los reyes y de los señores feudales. Acuérdense que un reino tenía el rey, pero debajo del rey estaban los condes, los marqueses, etcétera. Y cada uno de esos era un señor feudal, digamos. Y tenían un feudo, o sea, una porción de terreno que ellos administraban y ellos tenían que pagarle impuestos al rey, que no hacía nada. Entonces, tanto a nivel entre los feudos como a nivel interno a los feudos se podían presentar litigios como ahora se presentan. Entonces, ¿qué pasaba? Que si era dentro de un feudo, el señor feudal era el que decidía. Entonces, él había épocas del año, del mes, lo que fuera, o de la semana, que se sentaba en su trono de rey, si era el rey, o de señor feudal, y le presentaban los casos y él ahí mismo decidía. Entonces presentaba qué es lo que usted reclama y usted qué contesta y quiénes están aquí para que aseveren lo que dice el uno o el otro, y él mismo ahí decidía. Esa decisión se llamaba un precedente judicial. Entonces, si un rey después iba a decidir, él decía, espérense, porque es que hay un casito que fue decidido muy parecido a ese, que fue decidido en tal época, y entonces él decidía igual a ese. Pero, igual que acá, el precedente judicial no es obligatorio. Yo he litigado en Estados Unidos, precisamente en arbitramentos, y me han esgrimido en el último, que fue también de agencia comercial, de una empresa colombiana, era agente de una empresa suiza, y yo demandé a la empresa suiza por terminación ilegal de un contrato. Entonces me argumentaron unos precedentes judiciales. Bueno, esto fue en Nueva York. Y el precedente judicial era de otro estado, ni siquiera del estado de Nueva York ni de la ciudad de Nueva York, sino era de otro estado. Y entonces yo me conseguí otros precedentes judiciales de otra parte. Y finalmente llegamos a un arreglo porque era muy complicado. Ya nadie tenía seguridad de quién iba a ganar. Entonces más bien llegamos a un arreglo y le pagaron a mi cliente una plata grandísima. Mucho menos de lo que yo pedía. Yo estaba pidiendo $50 millones y pagaron menos, pero bueno, mi cliente se fue contento de todas maneras, porque llegó el momento en que los abogados gringos especialmente empiezan a valer mucho. Los colombianitos, nosotros cotizamos en pesos y decimos, bueno, me paga 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, allá cotizan por horas. Y a la compañía suiza le estaba valiendo $600 la hora por cada abogado, y tenían como 10. Entonces eran como $6,000 la hora, y esto ya iba para un año. Y lo que usted dice, Doc, dependiendo del estado, y lo que usted dice es correcto, dependiendo del estado tiene unas normas jurídicas diferentes y unos antecedentes diferentes. Claro, claro. Pero uno puede de todas maneras, el argumento que se utilizó en el estado de Idaho lo puede utilizar en el estado de la Florida. No pasa nada. Entonces, y esos son los precedentes judiciales. Y evidentemente, los procesos civiles allá son más cortos, pero no por esa razón. Son más cortos es porque su manejo es diferente. Las pruebas no las practica el juez, las practican las partes. Entonces, se presenta la demanda ante el juez la estudia, la acepta, se la notifica al demandado, el demandado la contesta, los reúne el juez y dice, bueno, yo decreto las siguientes pruebas y ustedes tienen un año para practicar las pruebas. Y el juez sigue trabajando. ¿En qué? En proferir sentencias, que es lo que es importante para el juez. Nos quedan 8 minutos y medio. Bueno, si se dan cuenta, entonces ese es el muy importante, pero allá son más cortos, no por el precedente judicial,
que a la hora de la verdad viene a ser un poquito más complicado, porque allá en Estados Unidos son 50 países unidos mediante un contrato que se llama la Constitución. Entonces, 50 países son 50 posibilidades de jurisprudencias diferentes, porque cada estado tiene una Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que uno ve que los fallos acá en Colombia son tan dilatorios y generalmente siempre son tan contradictorios y demasiado tiempo, y un proceso perfectamente puede durar 10, 15, 20 años. Hablamos nomás de procesos de lesa humanidad como el de Galán, o sea, de muchas personas que han muerto, el de este muchacho Jaime Garzón, y son procesos que definitivamente nunca van a tener un fin porque siempre va a haber algún argumento que va a dilar o a dilatar el proceso. Entonces, pienso que en el sentido la justicia es un poco más ágil allá, y aquí pues desafortunadamente estamos viendo mucho vicio, no solo normativo, sino vicio jurisprudencial. Y vicios como la corrupción. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, eso fue lo que decidió la Corte. Dijo, los demás jueces declarar exequible siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión en los términos de los numerales tales y tales de esa sentencia. La Corte Constitucional afirmó que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia tiene fuerza vinculante cuando actúa entonces como tribunal de casación, lo único que está diciendo. Y se fundamentó en 4 argumentos que voy a tratar de explicarlos rápidamente, son complicados de entender. El primero, todo esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿En qué se fundamentó la Corte Constitucional? Para no tumbar el artículo que hablaba de la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia. Primero, la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla. ¿Quién le da? O sea, la Corte Suprema de Justicia tiene una autoridad, y la Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Entonces, eso le da una autoridad como máximo tribunal. Entonces, por eso es doctrina probable. Segundo, tiene la obligación de unificar la jurisprudencia a través de las sentencias de casación. O sea, que si hay muchas jurisprudencias que hablan de una cosa, saca una de unificación para que de aquí en adelante se interprete eso de esa manera. Siguiente, la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y la igualdad de trato por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque es que si frente a la ley todos somos iguales, pero los casos se resuelven, son SM según Marrano, pues definitivamente la justicia entonces no es para todos. Por eso es importante también, ese es su segundo argumento. El siguiente, el principio de la buena fe, entendida como la confianza legítima en la conducta de la autoridad del Estado. Yo cuando le digo a mi cliente, mire, actúe así, 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 porque eso es lo que dice la Corte, es porque confío en que la Corte no esté equivocada. Entonces, eso también es importante. Y finalmente, el carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hace la Corte al fin y al cabo? Interpretar la ley. Interpretar la ley, que es el ordenamiento jurídico. Interpretar los hechos y cuadrarlos dentro de una ley para tomar una decisión. Entonces, eso lo ha hecho la Corte desde que fue creada en 1886 hasta nuestros días, que ya ha logrado decantar muchos conceptos y entonces ya está muy unificado. Entonces, esos son los argumentos que tuvo la Corte Constitucional
para determinar que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia tiene fuerza vinculante cuando actúa como tribunal de casación. ¿Ok? Entonces, Dios mediante, nos vemos el otro viernes y quién sabe hasta cuándo. Camilo Torres, te acabo de ver por primera vez. Profe, Que es que tengan a un muy veces, buen día. A veces molesta el video y no me deja escuchar bien. A veces. Ay, Entonces qué prefiero vaina. ponerlo así. Pero el video y el audio son distintos, pero bueno. No, es que a Oiga, veces interfiere. por favor, no salgan de la casa. No es tomadura de pelo. Es que hay tanta gente desobediente saliendo a la calle. Yo tengo que salir obligatoriamente a pasear mi perro a un parque. Y yo me encuentro con gente conversando en el parque, me encuentro con carros que van para arriba y para abajo. Esos están causando un mal grandísimo porque están propagando más la infección. De verdad, quédense. Bueno, Sí, señor. Gracias, Doctor, muchas gracias. Muy bien. ese ya no es Buen parte día. de la clase de Derecho. Chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Cuídense. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días. Hola, Camilo. Señorita, Te acabamos de ver. señorita Street. ¿Cómo amaneces? Es que estaba que aquí si nos pensó. en las COVID. Ay, yo sí vi ese comentario. ¿Cuál, cuál? ¿Me pensaste? Yo, ¿what? Hola, mi vida, perdona. Buenos Oigan, días. niñas, anoche estoy haciendo revisión de los documentos que colgaron. Por ahí ese comentario a la entrevista que le hicieron a Esmeralda. Porque hay cosas que no cuadran. Hasta Tony. Entonces,